Como todo lo que se mueve en la creación, podríamos decir que la vida cristiana también responde a reglas de la biología. Nace, crece, se desarrolla y da su fruto. Si eso no sucede, lo que tú llamas ser cristiano es solo un rito que cumple con ciertas pautas y costumbres. Puede ser que uno esté convencido que por formar parte de una membresía de la iglesia y responder positivamente a las formas del grupo, ya es cristiano y esté conforme. Sin embargo, lo que tiene la vida cristiana es una dinámica de aprendizaje que parece no dar terminado su ciclo. Siempre estaremos descubriendo en la palabra algo más para poner en práctica. En este podcast vamos a aprender que este ciclo de aprendizaje tiene 5 niveles de crecimiento espiritual y todo ese contenido basado en un solo versículo. Sí, como lo has escuchado, en un pequeño párrafo tenemos una serie de conceptos que nos servirán para desarrollar estas enseñanzas, aunque también nos apoyaremos en otros textos bíblicos. El texto principal es Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 31 palabras, 6 conceptos que van a llevarnos seguramente a más conocimiento y nos han de inspirar a un deseo de madurar en nuestra fe, por lo que te sugiero tomes esta serie de podcasts como una clase. Pero no hay nada que temer porque no tomaremos examen. Bienvenidos a otro podcast de La Palabra y Nosotros. Soy el pastor Marcos. El apóstol Pedro menciona 6 conceptos en un solo versículo. Estos son: llamó, que se refiere precisamente al llamamiento que nos ha hecho Dios, y los que siguen, que haremos de ellos una escalera en nuestra imaginación, en el que cada palabra es un nivel para nuestro crecimiento. Padecido, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca son entonces los escalones a los que Dios mismo nos quiere llevar, ya que, como lo dice Pedro, Él mismo, es decir, que es Dios quien nos llama y es el mismo Dios quien nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y quien nos va a establecer. El llamado de Dios es por gracia. La primera parte del versículo nos recuerda que es el Dios de toda gracia quien nos llama. Esto nos habla del carácter misericordioso y generoso de Dios. No fuimos llamados por nuestras propias virtudes o méritos, sino por la gracia inmerecida de Dios. Llamados por gracia, no por obras. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, el apóstol Pablo deja claro que la salvación es un don de Dios, no algo que podamos ganar por nuestras propias obras. El llamado es un acto de amor de un Dios que nos busca y nos invita a participar de su vida y su reino. Dios toma la iniciativa. Este llamado es un recordatorio de que Dios siempre toma la iniciativa en nuestra relación con Él. Él nos llama primero, nos busca primero, como Jesús dice en Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El llamado es a la gloria eterna de Jesucristo. El propósito de este llamado es llevarnos a una gloria que trasciende lo temporal, a una participación en la gloria eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Esto nos ayuda a entender que el llamado de Dios no es sólo para nuestra salvación personal, sino para hacernos partícipes de su gloria, para reflejar su luz al mundo. ¿Te has puesto a pensar cómo es que has llegado a Jesús? Seguramente te habrás de dar cuenta al hacerlo que no ha sido una sola circunstancia la que te trajo hasta Él. Bueno, eso porque yo mismo me he dado cuenta que mucho antes que alguien me predicara el Evangelio, tengo la convicción que ciertas coincidencias no fueron casuales, sino causalidades de Dios, como que después de cierto tiempo me reencuentre en la misma iglesia con algunos conocidos que diariamente
vendíamos nuestras artesanías en una feria. Siempre pienso que alguien intercedía en oración por esos jóvenes hippies que después de algunos pocos años nos volveríamos a ver, llevados por Dios de diferentes maneras. La gloria eterna a la que somos llamados es mucho más que algo futuro en el cielo. Es una realidad presente que comienza ahora. A medida que Cristo es formado en nosotros, el llamado implica una transformación que nos prepara para vivir en comunión eterna con Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Llamados a ser partícipes de la naturaleza divina. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, se nos recuerda que hemos sido llamados a ser participantes de la naturaleza divina. Este llamado no solo nos rescata del pecado, sino que nos invita a una transformación profunda, en la cual nuestra vida se convierte en un reflejo de la santidad y la gloria de Dios. Es clave notar que el llamado de Dios es en Jesucristo. Cristo es el centro de nuestro llamado. No hay llamado sin Cristo, porque es a través de Él que accedemos a la vida eterna y a la gloria de Dios. Jesús no solo es el camino hacia esa gloria, sino que también es el ejemplo perfecto de cómo responder al llamado de Dios. Cuando hablamos del llamado nos referimos principalmente a un llamado a seguir a Jesús. En los evangelios vemos que Jesús llama a sus discípulos a dejarlo todo y seguirlo. En Mateo 4:19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Nuestro llamado hoy es similar: dejar atrás nuestras viejas vidas y seguir a Cristo. Eso fue lo que vi al llegar a la iglesia, aquellos viejos conocidos viviendo esa nueva vida en Cristo. En Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11, nos muestra que Jesús fue exaltado y glorificado por su obediencia hasta la muerte, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A través de su humillación y sacrificio, Él alcanzó la gloria. Del mismo modo, nuestro llamado es seguir ese camino de obediencia, sabiendo que también seremos glorificados en Él. El llamado es el principio del proceso de crecimiento. Este llamado a la gloria eterna marca el comienzo del viaje espiritual. Una vez que somos llamados, comenzamos el proceso que Pedro describe, después de haber padecido un poco de tiempo. Dios nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. Todo esto parte de ese llamado inicial que nos impulsa a avanzar hacia la madurez espiritual. El llamado es como la puerta de entrada al reino de Dios. Una vez que respondemos a ese llamado, comenzamos a caminar por el sendero de crecimiento espiritual. Cada etapa de ese crecimiento, perfección, afirmación, fortaleza, establecimiento, es una respuesta continua a ese llamado divino. El llamado nos impulsa hacia la meta, como Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamado de Dios no es estático, es un llamado a crecer, a avanzar, a correr la carrera de la fe con los ojos puestos en la meta eterna. El llamado de Dios es el inicio de nuestra transformación espiritual, es un llamado que manifiesta su gracia, hecho por el Dios de toda gracia, que nos invita a participar de su gloria eterna en Jesucristo. Todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana es una respuesta a este llamado divino que nos impulsa hacia la gloria eterna.
No perdamos de vista nuestra meta. Vamos entonces al primer nivel de nuestro crecimiento espiritual. Ahora puedes leer las cartas de Pablo en una versión personalizada y en lenguaje actual. Y muy pronto, las cartas de los apóstoles Juan, Santiago, Pedro, Judas. Esta versión es realizada por Elizabeth Fernández Volpe y ya están disponibles en Amazon.com. El link lo encontrarás en la descripción. Nivel 1. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. La primera crisis después del encuentro con Dios. La teología tradicional conecta este padecimiento con el tiempo en la tierra hasta la segunda venida de Cristo, que en el entendimiento de Pedro y en el de todos los que gozaron de la presencia de Jesús sería inminente. Pero vamos a aplicarlo de este otro modo. Este padecimiento puede ser entendido como esas crisis iniciales que nos han sucedido luego de nuestro encuentro con Jesús. La pérdida de amigos, o el apartarnos de algunas relaciones, cambios en el entorno o las tentaciones que vienen al intentar vivir una nueva vida en Cristo. Estos padecimientos son temporales, pero necesarios para avanzar hacia la madurez espiritual. Aquí el término padecido no es un castigo, sino una etapa de prueba y refinamiento. El creyente, después de su encuentro con Dios, suele experimentar desafíos que ponen a prueba su fe y compromiso. Pedro utiliza la metáfora del fuego purificador, que aunque doloroso, es necesario para sacar las impurezas del oro. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El sufrimiento en el contexto de la vida cristiana no es meramente circunstancial ni fortuito. Es una etapa permitida por Dios con el propósito de fortalecer y purificar la fe. Este primer nivel de crecimiento espiritual puede simbolizar el choque entre la vieja y la nueva naturaleza del creyente. Después de un encuentro genuino con Dios, los primeros pasos en el camino de la fe suelen estar marcados por pruebas que revelan el compromiso del creyente. La metáfora del parto. En Romanos capítulo 8, verso 22, Pablo compara la creación con los dolores de parto. Este dolor, aunque difícil, produce algo nuevo y glorioso. De manera similar al sufrimiento inicial de la vida cristiana, puede verse como el dolor que antecede a un nuevo nacimiento o crecimiento. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Tipos de padecimientos iniciales. En esta etapa el cristiano puede enfrentarse a distintos tipos de pruebas. Algunos ejemplos. Rechazo y oposición. La fe a menudo provoca rechazo social o familiar. Esta es una de las primeras pruebas que muchos creyentes enfrentan al comenzar su camino con Dios. Jesús advierte que en el mundo tendremos aflicciones, pero también nos anima con la promesa de que Él ha vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan, capítulo 16, verso 33. Dudas y tentaciones. Después del entusiasmo inicial del encuentro con Dios, llegan las tentaciones y dudas. La mente puede cuestionar si realmente vale la pena seguir a Cristo cuando surgen los desafíos. En Santiago capítulo 1, verso 2,
al 4, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. He escuchado muchos testimonios de hermanos que precisamente después de su encuentro con Dios e iniciar fielmente la nueva vida, tuvieron oposición en su familia, sus negocios se derrumbaron, o mujeres que ellas se convirtieron, pero su esposo no. Disciplina de Dios. En la carta a los Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, explica que Dios disciplina a quienes ama. Este tipo de sufrimiento, aunque difícil de aceptar, es una muestra del cuidado de Dios por nuestro crecimiento. En esta etapa, los creyentes pueden sentirse desanimados al enfrentarse a la corrección de Dios, pero deben entender que es una señal de su amor paternal. ¿Y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La perspectiva temporal del padecimiento. Es importante enfatizar la frase un poco de tiempo. Aunque el sufrimiento puede parecer interminable en el momento, desde la perspectiva divina, es sólo temporal. En 2 Corintios capítulo 4, verso 17, Pablo describe las aflicciones como ligeras y momentáneas, en comparación con la gloria eterna que producirán. Este primer nivel es transitorio y está diseñado para preparar al creyente para las etapas de mayor fortaleza y madurez que siguen. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un excelente ejemplo bíblico es José, quien sufrió injustamente, primero siendo vendido como esclavo y luego encarcelado. A través de sus sufrimientos, Dios lo estaba preparando para una posición de liderazgo. El padecimiento fue temporal, pero el propósito de Dios en la vida de José era eterno. El valor del sufrimiento en la relación con Dios. Este nivel también podría abordarse desde la perspectiva de la relación personal con Dios. El sufrimiento, en lugar de ser un obstáculo, puede convertirse en un catalizador para una relación más profunda con Él. A menudo es en medio del dolor que el creyente se aferra más a Dios, aprende a depender más de Él, a relacionarse con Él y su fe se fortalece. Jesús como modelo. Cristo mismo padeció no solo en la cruz, sino a lo largo de su vida. En Hebreos capítulo 5, verso 8, se menciona que aprendió obediencia por lo que padeció. De esta manera, el creyente sigue el ejemplo de Cristo, comprendiendo que el sufrimiento es parte del camino hacia la madurez y la obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Promesa final del sufrimiento. Es fundamental terminar este nivel con una nota de esperanza. El padecimiento no es el fin,
sino el comienzo de algo mayor. El creyente debe tener presente que Dios ha prometido perfeccionarlo, afirmarlo, fortalecerlo y establecerlo. El sufrimiento es solo un proceso hacia la gloria. La promesa en Romanos capítulo 8, verso 18, refuerza esta idea. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En resumen, este nivel refleja el comienzo de un proceso de crecimiento espiritual. El padecimiento inicial es necesario para despojarnos de nuestra vieja naturaleza y fortalecer nuestra fe, sabiendo que todo es temporal y que después del sufrimiento Dios nos perfeccionará en el camino hacia la gloria. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Si te ha gustado este podcast y crees que esta reflexión es buena para otros, dale like, eso ayuda a que YouTube lo recomiende. Y también puedes suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevo podcast. Déjanos tu email en los comentarios para enviarte un ebook gratis.